Hola chicos, ahora continuando con las operaciones con conjuntos, vamos a tratar lo que es la intersección. Lo mismo, la intersección, mínimo tienes que trabajar con dos conjuntos, puedes hacerlo con más, sí también, pero en este caso vamos a trabajar con dos conjuntos, primero para empezar, ¿ya? Como ustedes saben, recuerdan lo que ya hicieron antes, ¿no? Bueno, la intersección que eran los elementos que compartían, si estamos hablando de dos conjuntos, van a ser los elementos que comparten esos dos conjuntos, ¿no? ¿Qué elementos están presentes en esos dos conjuntos? Si yo hablo de tres o más conjuntos, sería los elementos que pertenecen a los tres conjuntos, ¿no? O si tuviera más conjuntos, ese elemento tiene que pertenecer a todos los conjuntos con los que yo voy a trabajar la intersección, ¿ya? Vayamos a los ejemplos. En el primer ejemplo, tengo mi conjunto A, que tiene como elementos 3, 5, 6, 7, 9 y 10. Y el conjunto B, que tiene como elementos 6, 9, 11 y 2. ¿Listo? Vamos a realizar nuestro diagrama de Venn. Primero empezamos con el conjunto A, ¿ya? Más o menos algo así. Conjunto A y vamos a escribir sus elementos. Si tú te das cuenta observando el conjunto A, hay elementos que se repiten. En este caso sería 6. 6 pertenece a A y también pertenece a B. Luego 9. 9 también pertenece a A y también pertenece a B. Entonces, dejo un espacio ahí porque aquí en el centro voy a colocar los elementos que son comunes a A y también que pertenecen a B. Entonces, empezamos a colocar los elementos de A. 3, luego sigue 5, el 6 pertenece a A y también pertenece a B, entonces tiene que estar aquí. El 7 pertenece solamente a A. El 9 pertenece a A y también pertenece a B, lo coloco en el centro. 10 pertenece solamente a A. Y luego me voy para el conjunto B. 6 ya lo tengo, 9 ya lo tengo, me falta el 11 y el 12. ¿Listo? Hasta aquí solamente he dibujado el diagrama de Venn que corresponde al conjunto A y al conjunto B. ¿Ya? Vamos a escribir ya el nuevo conjunto, que sería el conjunto intersección. Este es el símbolo de la intersección. Es como una N sin el cachito, ¿sí? A ver, colocamos los elementos de la intersección. Habíamos dicho que la intersección que eran los elementos que pertenecen en este caso al conjunto A y al conjunto B. ¿Qué elementos pertenecen al conjunto A y al conjunto B? 6 y 9. Como también te das cuenta mirando aquí, ¿qué elemento pertenece a A y qué elemento pertenece a B? 6. ¿Cuál es el otro que también pertenece a B? 9 y nada más. Estos son los elementos que están en el centro, son los elementos que pertenecen a la intersección de esos dos conjuntos. Entonces, hasta aquí terminamos, pero vamos a representarlo en el gráfico. Y en el gráfico, ¿qué parte tú vas a pintar? Vas a pintar esa parte, los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, solo los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, que en este caso es 6 y 9, ¿sí? A ver, vayamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, tengo el conjunto P, que son las letras A, E, O, U, el conjunto Q, que los elementos son las letras M, N y P. Observando te das cuenta que los elementos son totalmente diferentes. No hay ningún elemento que pertenezca a ambos conjuntos. Entonces, estos conjuntos son conjuntos disjuntos porque no comparten ningún elemento. Y tú lo puedes dibujar así. Si tú quieres del mismo color, o para cambiarlo vamos a hacerlo de un color diferente, ¿ya? Vamos a hacerlo con el rojo. Ya. Aquí coloco el conjunto P y aquí coloco al conjunto Q. Vamos a colocar los elementos de P. Los elementos de P son A, E, O, U. Y los elementos de Q vendrían
es cómo o qué elementos tú vas a colocar aquí en la intersección, ¿cierto? ¿Hay algún elemento que pertenezca a ambos conjuntos? No. Y como no hay ningún elemento, entonces no hay ningún elemento, es el vacío. Otra forma de representarlo es así. Igual, y haces este símbolo. Este símbolo, el símbolo phi, es el símbolo del vacío. ¿Qué te quiere decir también esto? Que no hay ningún elemento que pertenezca al conjunto P y al conjunto Q a la vez. ¿Sí? A ver, vayamos al tercer ejemplo. En este tercer ejemplo tengo el conjunto M y me dicen que es los X que pertenecen a los naturales. X es un número par y además el X es mayor o igual que 2, pero menor o igual que 10. Entonces, primero vamos a nombrar los elementos del conjunto M. Me dicen X es un número par mayor o igual que 2. Entonces 2 tiene que estar aquí. Número par mayor o igual que 2, 4. Otro número par sería 6. 8, 10 puede ser, sí, porque me dicen que el X tiene que ser menor o igual, entonces el 10 también. ¿Puede ser otro más? No, como me dice menor o igual, ahí acabo. Listo. Entonces, ya tengo el conjunto M y aquí ya tengo el conjunto N. Ahora voy a hacer el gráfico, ¿sí? Observando nada más te das cuenta que el conjunto M tiene mucho más elementos, ¿no es cierto? Y el conjunto N, vamos a hacer el conjunto M, entonces un poco más grandecito. Así, mi rectángulo medio chuequito, ¿ya? El conjunto N. Y también vamos a fijarnos en algo. El elemento 2 pertenece a N y también pertenece a M. El elemento 8 también pertenece a N y también pertenece a M. ¿Quién más? 10 pertenece a N y también pertenece a M. Entonces, ya sé que esos tres van a estar por ahí y coloco aquí. 1, elemento de N. 2, 3, vamos a colocarlo por acá, 3. Luego viene el 5. Luego viene 7, luego viene el 8 que comparten con el N, vamos a colocar acá. 7, 8, luego ¿qué más estaba? El 9, el 10 que comparte con el y el 11. El 10, a ver, chequeamos, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo. Ya terminé de colocar los elementos de N. Ahora me voy para los elementos de M. Los elementos de M son 2, 4, 6 que me falta. Entonces acá lo voy a colocar algo así. Listo. Este es el conjunto M. Me faltó acá espacio. Me falta el 4 y el 6. Listo. Del gráfico te das cuenta que cuál va a ser la intersección, los elementos que comparten ambos conjuntos. ¿Qué elementos pertenecen a M y también a N a la vez? ¿Cuáles son? 2, 8 y 10. ¿Cómo pintas? Coloreas la región que pertenece a ambos conjuntos. Vendría a ser esta partecita, ¿no? Que estás pintando los elementos que son 2, 8 y 10. Ahora, ¿cómo le escribimos? Vamos a hacerlo por acá porque no calculé bien para hacer el espacio. M intersección con N es igual a 2, punto y coma, 8, punto y coma, 10. Y listo. ¿Sí? Antes de ir a este otro conjunto, quiero indicarles algo.
¿Se acuerdan que hicimos en clases anteriores, hicimos cardinal del conjunto? ¿Y que era el cardinal del conjunto? Era el número de elementos del conjunto. Entonces, a este nuevo conjunto también le podemos escribir su número de elementos, y sería así. Número de elementos de A intersección B sería igual a... ¿Cuántos elementos tiene? 2. Para este caso, ¿cómo escribirías? El número de elementos de P intersección Q. P intersección Q. Esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos elementos tiene P intersección Q? Ninguno. O sea, esto es 0. En este caso, aquí sería, vamos a hacerlo por acá al costadito, el número de elementos de M intersección N sería, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3. Listo. Ahora, con esto ya vamos a ayudarnos también para calcular este otro ejemplo. En este otro ejemplo, ¿qué cosa tienes? Ya no tienes 2 conjuntos, sino ahora tienes 3 conjuntos. ¿Cómo vas a hacer ahora? Tengo los elementos de A, tengo los elementos de B, conozco los elementos de los 3 conjuntos. Entonces vamos a graficar, ¿ya? Primero hacemos el conjunto A. Vamos a empezar primero con esta, ¿ya? Este es A. Y los elementos de A son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veo que se repite acá. El 3 se repite en B. 4 también se repite en B. 5 también se repite en B. Y 6 también se repite en B. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer esto. Ya tengo acá el conjunto B. Y acá tengo 0, 1, 2, y los elementos que se repiten en A y B, que comparten, sería 3, 4, 5 y 6. B, ¿qué otros elementos tiene que no comparte con A? El 8. ¿Sí? Luego me dicen, C tiene 5, que también comparte con B, ¿te das cuenta? Tiene el 8, que comparte con el B, y nadie más, ¿cierto? Entonces, vamos a acomodar esto un poquito, nuestro grafiquito, y vamos a hacer acá. En vez de este 5 que está arriba, le vamos a cambiar, y vamos a poner acá el 6, acá el 5, y por acá el 8. ¿Por qué? Porque me falta el conjunto C. Y el conjunto C va a estar por acá, ¿no? El conjunto C, ¿qué elementos tiene? Tiene 5, tiene 8, 9, que no está en ninguno de los elementos, y 10. ¿Sí? Listo. Ya tengo estos 3 conjuntos. Cuando me dicen A unión B, quiere decir que primero voy a hacer la unión de estos 2 conjuntos. Me va a formar uno nuevo, que sería todo esto, ¿cierto? A eso yo le voy a aumentar C. Entonces, ¿cuál sería en realidad el gráfico? A unión B, si hemos visto gráficamente, va a ser todo esto, ¿cierto? Porque cuando vamos a colorear, coloreamos todo el conjunto A y todo el conjunto B, ¿sí? Pero me dicen, a esto que está pintadito de acá verde, auméntale C, o sea, añádele y júntale los elementos de C. Entonces, lo que vas a tener es todo. ¿Y cómo vas a escribir entonces los elementos de A unión B? A unión B, unión C, se va a escribir de la siguiente manera. Serían todos los elementos que tengo aquí. ¿Cuáles son? 0, ¿qué más? 1, ¿quién sigue? 2, 3, 4, 5, 6 también. Hay 7, no, 6,
8, 9 y 10. Listo. Terminaste aquí A unión B. ¿Sí? Entonces, recuerda que la unión es juntar todos los elementos. Voy a pintar todo. ¿Y cómo serían ahora para la intersección? ¿Ya? Ya no tengo más espacio. Vamos a hacer ahora la intersección, utilizando estos mismos elementos, ¿ya? El gráfico ya está ahí. Lo único que voy a hacer es borrar esto de acá, porque es lo que he coloreado de la unión, ¿ya? Entonces, ¿qué me decía la intersección? La intersección me dice, son los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. En primer caso yo tengo que resolver esta parte de aquí, que es la intersección de A y de B. Entonces, en el gráfico, observamos bien nuestro grafiquito. Vamos a observar bien nuestro gráfico. Y nos damos cuenta que la intersección de A y de B, ¿qué elementos tiene A intersección B? Tiene 3, 4, 6 y 5, porque todo esto pertenece a A y también pertenece a B. 3, 4, 6 y 5. A estos elementos, o sea, a la intersección A intersección B, que eso es 3, 4, 5 y 6, a este nuevo conjunto yo le voy a intersectar ¿con quién? Con el conjunto C. ¿Y quién es el conjunto C? El conjunto C es el conjunto que tiene los elementos 5, 8, 9 y 10. Entonces, vemos con estos dos conjuntos, ¿qué elementos comunes hay en estos dos conjuntos? Observamos y tenemos el 5 y nada más. El único elemento que comparten esos dos conjuntos es el 5. Entonces, la intersección que viene a ser, la intersección sería A intersección B, intersectado con el conjunto C, va a ser solamente el elemento 5. ¿Y cómo colorearías? Cuando haces tu dibujo, tu diagrama de Venn, haces nuevamente tu conjunto A, tu conjunto B, y acá me falta colocarle tu conjunto C. ¿Qué es lo que vas a pintar? Solamente vas a pintar esta parte. ¿Por qué? Porque solamente tienen en común el elemento 5. Entonces tu respuesta sería, la intersección de A, intersección B, intersectado eso con C, va a ser solamente el elemento 5. A ver, recordemos, cuando era número de elementos, ¿cuántos elementos tiene A unión B unión C? Lo único que tú haces es cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene la intersección, este conjunto? ¿Cuántos elementos tiene la intersección de A, intersección B, intersección C? Un elemento. No te olvides que el número de elementos es lo mismo cuando te hablan de cardinal de un conjunto. ¿Sí? Bueno, chicos, con estos ejemplos tú puedes desarrollar ahora los ejercicios de la actividad. Nos vemos. Bye.